Buen día. A continuación les presentaremos nuestro proyecto 1 que consiste en averiguar la duración del día solar. El equipo está integrado por María José Chinchilla, Fernando Selinger y su servidora Jimena Escobar. El objetivo de nuestro experimento es determinar el periodo de rotación del solar y determinar si éste depende de su latitud, utilizando el software tracker y los diferentes conceptos vistos en clase. Planteamos nuestra hipótesis, que consiste en que el periodo de rotación del Sol sí depende de su latitud. Los datos que utilizamos fue el diámetro del Sol, que es de 965.000 kilómetros. En el siguiente experimento se realizó la medición de 4 latitudes del Sol, con el objetivo de predecir si la misma tiene alguna relación con el periodo de rotación, y de la misma manera indicar cuánto vale este periodo. Se utilizaron distintas imágenes del Sol, las cuales se obtuvieron de una página de la NASA. Estas fueron analizadas con el software tracker. Por medio de este software se logró medir en kilómetros la distancia de algunas manchas solares que se movían conforme pasaba el tiempo. Obteniendo estos datos con las ecuaciones que más adelante se les dirá, fue posible predecir los diferentes ángulos y con esto se elaboraron gráficos. Además, se obtuvo la velocidad angular y el periodo del Sol. Se pudo observar que la latitud efectivamente influye en el periodo rotacional del Sol. Supuestos. Se modeló el Sol como una esfera. La primera parte de nuestro proyecto consistió en buscar unas imágenes del Sol en una página de la NASA llamada SOHO. Encontramos estas imágenes, las cuales nos sirven de mucho ya que tienen la fecha y la hora en que fueron tomadas y nos va a ayudar para sacar algunos cálculos. También estamos buscando estas manchas visibles para luego ponerlas en el tracker y así poder sacar sus coordenadas. Lo que se hizo fue poner 3 imágenes en donde se viera la misma mancha pero en diferentes coordenadas. Entonces se puso el diámetro del Sol, que es de 1.390.000 kilómetros. Luego se utilizó el centro de masa para verificar la coordenada en X y la coordenada en Y. Y también tenemos la herramienta de la vara de calibración para medir el tamaño, de la cinta métrica para medir el tamaño de la mancha. Entonces tenemos ya nuestros datos aquí, son nuestras coordenadas en X. Con los datos obtenidos, el tracker realizó la siguiente tarea, la cual tiene la coordenada en X de cada mancha, la coordenada en Y, la mitad del alto de la mancha, el tiempo en hora de la mancha, es decir, el tiempo en hora es cómo fue transcurriendo la mancha alrededor del Sol y en qué tiempo. El ángulo 1 se sacó con el radio del Sol menos la coordenada en X partido del radio del Sol, coseno inverso de todo este dato. La velocidad angular. La velocidad angular se realizó utilizando la gráfica del ángulo 1 contra el tiempo. Esta gráfica se le sacó la pendiente, la cual nos dio la velocidad angular de cada mancha. El periodo de cada mancha se realizó con la velocidad angular dividiendo 2pi partido la velocidad angular de cada mancha partido 24. ¿Por qué 24? Ya que pusimos el periodo en días. La latitud se realizó de la misma forma que se sacó el ángulo 1, es decir, con la fórmula de coseno inverso, pero esta vez utilizando la coordenada en Y. Las columnas de latitud mínima y latitud máxima son las incertidumbres de la latitud. De estas se sacaron, la latitud mínima se sacó con la fórmula de coseno inverso del radio del Sol menos la latitud de la mancha partido del radio del Sol. La latitud máxima se sacó con coseno inverso del radio del Sol más la latitud de la mancha partido el radio del Sol. Para la incertidumbre del periodo, se realizó una regresión lineal de cada latitud, la cual se multiplicó
multiplicó por el periodo de cada uno. El periodo y la latitud. Finalmente se hizo una gráfica del periodo contra la latitud, la cual se observó que si varía depende de la latitud de cada mancha. Eso se explicará más adelante en la discusión. Los resultados fueron favorables, ya que estuvieron muy parecidos a los resultados teóricos que se tenían. El periodo de rotación del Sol en el Ecuador va de 25 días en el Ecuador hasta los 36 cerca de los polos. El periodo de rotación que obtuvo con la mancha que estaba cerca del Ecuador fueron de 23 días, y el periodo de rotación que se obtuvo con la mancha más pegada al polo sur fue de 35 días. Estos resultados son muy buenos para nuestro proyecto, ya que se logró comprobar que el periodo de rotación solar sí depende de la latitud de la mancha. Dentro de las fuentes de error se toman en cuenta un error sistemático de parte de los estudiantes. Posiblemente alguna mancha no se midió bien. Luego de realizar todo el experimento se pudo validar la hipótesis planteada al principio y se pudo concluir que el objetivo de la práctica fue alcanzado.